Trabajar en la morgue nunca fue mi sueño, pero la vida me llevó hasta allí. Al principio, pensé que sería temporal, solo un puente hacia algo mejor. 10 años después, sigo aquí, preparándome para otra noche solitaria rodeado de cuerpos sin vida. Aprendí a vivir con el silencio, a ignorar los crujidos y murmullos que parecen surgir de las paredes, pero esta noche es diferente. Era cerca de la medianoche cuando llegó un cuerpo que no estaba en el registro. No me sorprendió demasiado, a veces la policía trae cadáveres sin previo aviso. Lo que me dejó atónito fue el aspecto del hombre, alto y delgado, con una piel pálida que parecía brillar bajo la luz fluorescente. Lo más inquietante era su rostro, parecía tan tranquilo, casi dormido, pero con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Una etiqueta atada a su dedo del pie indicaba que no había información sobre la causa de muerte. Cuando lo toqué, un frío intenso me recorrió el brazo, algo que nunca había experimentado con otros cuerpos. Traté de ignorar la incomodidad y empecé a prepararlo para el embalsamamiento, pero, de repente, un susurro me detuvo. Era apenas audible, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Gregorio. Esta vez lo escuché claramente, y venía de detrás de mí. Me giré rápidamente, y lo que vi me heló la sangre. El cadáver estaba sentado en la mesa, con los ojos abiertos y fijos en los míos. Gregorio, me dejaste solo. El miedo me paralizó. Había visto cosas extrañas trabajando aquí, pero nunca algo tan real. Intenté convencerme de que estaba alucinando, pero la voz continuó, resonando en mi cabeza. Gregorio, no me dejaste despedirme. Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos, y caí al suelo. Desde allí, vi cómo el cadáver comenzaba a levantarse, acercándose lentamente hacia mí. El terror me invadió, pero cuando cerré los ojos, todo se detuvo, el silencio volvió a llenar la sala. Cuando me atreví a abrir los ojos, el cuerpo estaba de nuevo en la mesa, en la misma posición en la que lo había dejado. Me levanté con las piernas temblorosas y, sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la morgue. Esa noche decidí que no volvería nunca más. Mi nombre es Esteban, y llevo más de una década trabajando como transportista de cadáveres. Es un trabajo que muchos considerarían sombrío, pero para mí, es una rutina como cualquier otra. Recojo los cuerpos, los transporto a la morgue, y sigo adelante, o al menos, así era hasta aquella noche. Había recibido una llamada pasada la medianoche. Un accidente en la carretera había dejado a un hombre muerto en el acto. No era la primera vez que me llamaban a esa hora, pero había algo en el tono de la voz del oficial que me hizo sentir un nudo en el estómago. No obstante, me preparé y salí en la ambulancia hacia la escena del accidente. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por las luces de la ambulancia. Al llegar, la escena era desgarradora. Un auto hecho añicos contra un árbol, y en la carretera, el cuerpo del conductor, cubierto por una sábana blanca. Los oficiales me dieron un breve informe. Según ellos, el hombre había perdido el control del vehículo y se había estrellado a gran velocidad. No había señales de frenos, lo que indicaba que no había intentado detenerse. Quizás se había quedado dormido al volante, o tal vez, no había querido detenerse. Colocamos el cuerpo en la camilla y lo aseguramos en la parte trasera de la ambulancia. Cuando me disponía a cerrar las puertas, noté algo extraño. El aire alrededor del cuerpo estaba frío, mucho más frío de lo que debería ser en una noche de verano. Me estremecí,
pero no le di demasiada importancia. Después de todo, mi trabajo era transportarlo, no cuestionar lo que podía haber ocurrido. Comencé a conducir de vuelta a la morgue. El trayecto era largo y solitario, y el único sonido era el ronroneo constante del motor. Mientras avanzaba por la carretera desierta, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Había hecho este recorrido incontables veces, pero esa noche, cada kilómetro me pesaba más. De repente, sentí un golpe sordo proveniente de la parte trasera de la ambulancia, como si algo hubiera caído al suelo. Miré por el retrovisor, pero la cortina que separaba la cabina del compartimiento trasero estaba cerrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. Seguramente la camilla se había movido un poco con algún bache en la carretera. Seguí conduciendo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Cada pocos minutos, sentía ese golpe sordo, como si el cuerpo estuviera moviéndose en la parte trasera. Finalmente, no pude más, estacioné la ambulancia a un lado del camino y me armé de valor para revisar el compartimiento. Al abrir las puertas, mi respiración se detuvo, la camilla estaba vacía. El cuerpo, que había asegurado meticulosamente, ya no estaba. Mis ojos recorrieron desesperadamente cada rincón de la ambulancia, pero no había rastro del cadáver. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo era posible que un cuerpo simplemente desapareciera? El frío que había sentido antes se intensificó, y de pronto, lo sentí, un aliento helado en la nuca. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La ambulancia estaba vacía, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Decidí cerrar las puertas y volver al volante, con la esperanza de llegar a la morgue lo antes posible. Ya encontraría una explicación lógica al llegar. Volví a la carretera, intentando mantener la mente clara, pero algo me distrajo. Por el rabillo del ojo, vi movimiento en el asiento del pasajero. No podía ser, pero cuando volví la cabeza, lo vi. Allí, sentado a mi lado, estaba el hombre, el mismo cadáver que había estado transportando. Sus ojos, vacíos y sin vida, estaban fijos en mí, la piel pálida y fría, su ropa aún manchada de sangre. No debería ser posible, pero allí estaba, inmóvil como una estatua. Traté de mantener la compostura, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Quería detenerme, salir corriendo, pero estaba en medio de una carretera desierta, con kilómetros de oscuridad a mi alrededor. De alguna manera, seguí conduciendo, sin apartar la vista del camino, aunque podía sentir su mirada clavada en mí. De repente, el hombre habló. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en mi mente como un grito. No debí tomar ese desvío, no quería hacerlo. Su voz estaba cargada de un arrepentimiento profundo. Entonces entendí, no había sido un accidente. Había elegido estrellarse, decidido a acabar con su vida. Y ahora, su espíritu estaba atrapado, reviviendo sus últimos momentos, buscando alguna forma de redención que nunca llegaría. Traté de hablar, de decir algo que pudiera aliviar su pena, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La desesperación en sus ojos era palpable, y su presencia se hacía cada vez más pesada. Finalmente, la morgue apareció a lo lejos, como un faro en la oscuridad. Aceleré, esperando que su presencia se desvaneciera al llegar. Cuando la ambulancia se detuvo frente al edificio, cerré los ojos por un momento, intentando recuperar el control de mis nervios.
Al abrirlos, el asiento del pasajero estaba vacío. Salí de la ambulancia tambaleándome, casi sin aliento, con la mente nublada. Abrí la parte trasera de la ambulancia, esperando ver nuevamente el cadáver en la camilla, pero estaba tal como la había dejado, vacía. Confundido y aterrorizado, entré en la morgue y, con manos temblorosas, busqué al forense. Le expliqué lo que había sucedido, o al menos traté. No estoy seguro de que él me creyera, pero me acompañó de regreso a la ambulancia. Cuando abrimos las puertas de la parte trasera nuevamente, ahí estaba, el cuerpo del hombre, en la camilla, asegurado perfectamente como. El forense no dijo nada, solo me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Tomaron el cuerpo y lo ingresaron a la morgue, mientras yo permanecía en la ambulancia, incapaz de moverme. Esa noche, no volví a casa, me quedé en la morgue, incapaz de enfrentar la oscuridad de la carretera nuevamente. Desde entonces, he seguido haciendo mi trabajo, pero nunca he vuelto a mirar al asiento del pasajero. No quiero saber quién podría estar sentado allí. Trabajar en una morgue es algo que la mayoría de las personas no pueden imaginar. Cuando menciono mi ocupación, siempre recibo la misma reacción, una mezcla de sorpresa y miedo, seguida por la inevitable pregunta, ¿te ha pasado algo extraño? Al principio, solía negar cualquier evento sobrenatural, era más fácil así, pero la verdad es que, después de todos estos años, sería imposible negar lo que he visto. Hay cosas que simplemente no tienen explicación. La primera vez que experimenté algo fuera de lo normal fue apenas unos meses después de empezar. Recuerdo a la señora Ramírez, una anciana que había fallecido en su casa. Su cuerpo fue traído a la morgue para una autopsia rutinaria. No había nada inusual en su muerte, simplemente había sucumbido a la edad avanzada. Sin embargo, mientras la preparaba, sentí una presencia en la sala, como si alguien estuviera observándome. Pensé que era mi imaginación, el cansancio después de una larga jornada, pero cuando giré la cabeza, sexta una sombra moverse en la esquina de mi visión. No había nadie más allí, pero el aire se sentía pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Días después, me enteré de que la señora Ramírez vivía sola, pero siempre decía que su difunto esposo aún la visitaba por las noches. Sus vecinos la tomaban por senil, pero después de esa noche, no estoy tan seguro de que estuviera equivocada. Pasaron meses antes de que algo similar volviera a ocurrir. Esta vez, fue con un joven, un motociclista que había fallecido en un accidente. Lo recuerdo bien porque era casi de mi edad, y su muerte me afectó más de lo que debería. Mientras trabajaba en su cuerpo, el reloj en la pared de la sala comenzó a sonar. Pero no era la hora, eran las 3 de la madrugada, y el reloj estaba programado para sonar a las 7. El sonido retumbó por toda la sala, y de repente, las luces parpadearon. Me quedé inmóvil, tratando de controlar mi respiración. Entonces, escuché un susurro. Por favor, no me dejes solo. Era una voz débil, desesperada. Miré alrededor, pero estaba solo con el cuerpo del motociclista. Cerré los ojos, intentando ignorar lo que acababa de escuchar, pero la voz no se detuvo. Por favor, no me dejes solo. Me quedé allí, con los ojos cerrados, sintiendo una mano fría sobre mi hombro. Cuando finalmente reuní el valor para abrirlos, no había nadie, el cuerpo estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo en la sala había cambiado. Sentí un peso en mi pecho, una tristeza profunda que no podía explicar.
Ese fue el momento en que empecé a cuestionar lo que hacía. Cada cuerpo tenía una historia, y algunas de esas historias no estaban listas para terminar. El caso más perturbador ocurrió un par de años después. Fue una noche de invierno, y la morgue estaba especialmente fría. Recibimos el cuerpo de un hombre sin identificación, encontrado en las calles, sin ningún signo evidente de violencia. Aparentemente, había muerto de hipotermia. Lo llamé John Doe, como solíamos hacer con los cuerpos no identificados. Desde el momento en que ese cuerpo llegó, la morgue se sintió diferente, la temperatura bajó aún más, y una neblina ligera comenzó a formarse en la sala, algo que nunca había visto antes. Mientras trabajaba en su cuerpo, escuché un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando la puerta desde dentro de la cámara fría. Traté de ignorarlo, pero el golpeteo se hizo más fuerte, más insistente. Finalmente, me acerqué a la cámara y la abrí, esperando encontrar alguna explicación lógica. Estaba vacía, cerré la puerta y regresé al cuerpo de John Doe. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder. Los ojos del cadáver estaban abiertos, mirándome con una expresión de desesperación. No sé cuánto tiempo estuve paralizado por el terror, pero eventualmente, sus ojos se cerraron lentamente, como si fuera consciente de mi presencia. Apenas pude terminar mi trabajo esa noche, y cuando lo hice, me fui a casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, descubrí que habían identificado al hombre. Se trataba de un vagabundo que había perdido todo, incluida su familia, y que había sido rechazado por cada refugio al que acudió esa noche. Murió solo, en el frío, sin nadie que lo recordara, pero en esos momentos finales, parecía que buscaba desesperadamente compañía, incluso en la muerte. Estos son solo algunos de los casos que he vivido en mis años trabajando aquí. A veces pienso en renunciar, alejarme de todo esto, pero luego recuerdo que, en cierto modo, soy la última conexión que estas almas tienen con el mundo de los vivos. Tal vez mi trabajo no sea solo preparar sus cuerpos para el descanso final, sino también ser un testigo de sus historias, por aterradoras que sean. He aprendido a no temerles, sino a respetarles. Después de todo, algún día, todos seremos John Doe o la señora Ramírez, y cuando llegue ese momento, espero que haya alguien dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, aunque sea en un susurro en la oscuridad. Siempre me habían dicho que trabajar en la morgue era un trabajo para personas con el estómago fuerte y un corazón de acero. Uno debía ser capaz de ver lo peor de lo peor, día tras día, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Durante mis primeros años como practicante, había comenzado a creer que, con el tiempo, me estaba volviendo así, insensible al sufrimiento y la muerte, pero había un caso que nunca olvidaré, un caso que rompió todas las barreras que había construido para protegerme de la realidad. Era un día como cualquier otro cuando recibimos el cuerpo. Yo estaba en la sala de autopsias, limpiando y organizando los instrumentos, cuando el doctor Arrieta, el encargado de la morgue, entró con un semblante serio. Había trabajado con él lo suficiente para saber que cuando adoptaba esa expresión, significaba que algo no estaba bien. Hoy tenemos un caso delicado, me dijo, mientras se ponía los guantes. Su voz, aunque controlada, tenía un matiz de tristeza que rara vez le escuchaba. Asentí, preparándome mentalmente para lo que vendría. Los casos delicados solían involucrar víctimas de circunstancias trágicas, y siempre eran difíciles de manejar,
tanto emocional como profesionalmente. El cuerpo que trajeron esa mañana era el de un pequeño, un jovencito de apenas 7 años. Su pequeño cuerpo yacía en la camilla, cubierto por una sábana blanca que apenas ocultaba la fragilidad de su ser. El informe indicaba que había sido víctima de un accidente de tránsito. Un conductor ebrio había perdido el control del vehículo y, en un abrir y cerrar de ojos, una vida había sido truncada. Cuando destapamos el cuerpo, me quedé paralizado por un instante. A pesar de todos los cuerpos que había visto, este era diferente. No era solo la juventud de la víctima lo que me afectaba, sino la injusticia palpable de la situación. Un pequeño que debería haber estado en la escuela, jugando con sus amigos, en lugar de estar aquí, en una fría mesa de metal. El doctor Arrieta, un hombre de pocas palabras, se quedó en silencio durante un largo momento antes de comenzar la autopsia. Me dio instrucciones en voz baja, como si no quisiera romper la quietud que llenaba la sala. Había algo sagrado en el aire, como si supiéramos que lo que estábamos haciendo iba más allá de nuestra rutina diaria, era un último deber que debíamos cumplir con respeto absoluto. La autopsia en sí fue un procedimiento sencillo, al menos desde un punto de vista técnico. No había misterio en la causa de la muerte, el informe policial era claro al respecto, pero mientras trabajábamos, no pude evitar fijarme en los pequeños detalles, las pequeñas cicatrices en las rodillas, resultado de alguna caída jugando. Las diminutas uñas de los pies, todavía con rastros de tierra, como si hubiera estado corriendo descalzo recientemente. Eran detalles tan humanos, tan cotidianos, que resultaban devastadores en este contexto. Siempre es más difícil con los pequeños, comentó el doctor Arrieta, rompiendo el silencio, su voz era apenas un susurro, cargada de una tristeza que no podía ocultar. No importa cuánto tiempo lleves en este trabajo, nunca te acostumbras. Asentí, sin saber qué decir. Cada incisión que hacíamos, cada paso que tomábamos, se sentía como un acto de profanación, aunque sabíamos que era necesario. Era un contraste amargo, estábamos desentrañando los secretos de una vida que apenas había comenzado, tratando de entender lo que ya no se podía cambiar. Después de lo que parecieron horas, terminamos el procedimiento, el cuerpo del pequeño fue suturado con cuidado, y la sábana volvió a cubrirlo. El doctor Arrieta se quitó los guantes y se dirigió hacia la puerta, pero yo me quedé atrás por un momento. No sabía por qué lo hacía, pero sentí la necesidad de despedirme, me acerqué al cuerpo y me quedé ahí, en silencio, contemplando la tragedia de una vida que ya no era. No había nada más que pudiera hacer, nada más que pudiera decir, pero en ese momento, sentí que el pequeño merecía un adiós, aunque fuera de un desconocido. Cuando finalmente salí de la sala, el doctor Arrieta estaba esperando afuera, me miró con una expresión que mostraba comprensión y experiencia. No es fácil, dijo, pero es parte de lo que hacemos. Lo importante es recordar que, aunque ellos ya no están, nuestro trabajo les brinda un último respeto. Nunca había pensado en mi trabajo de esa manera, había estado tan centrado en la parte técnica, en hacer las cosas bien, que había olvidado el aspecto humano. Ese día, entendí que trabajar en la morgue no era solo desentrañar la muerte, sino también ofrecer un último acto de dignidad a aquellos que se habían ido. Esto me recordó otro caso que ocurrió con un pequeño,
Algo extraño comenzó a suceder mientras trabajábamos. Mientras observaba el cuerpo del pequeño, noté algo inusual en su pecho, cerca del corazón. Era una especie de marca, como una pequeña mancha oscura que no correspondía con ninguna herida visible o condición previa según los informes. Doctor, ¿vio esto?, le pregunté, señalando la marca. Él se acercó, examinando el área con una lupa. Su rostro se ensombreció. No es algo que debería estar ahí, murmuró, más para sí mismo que para mí. Se acercó a los informes y los revisó nuevamente, pero no encontró nada que explicara la marca. Podría ser un hematoma interno, dijo finalmente, aunque no sonaba convencido, pero es extraño. Decidimos continuar, pero la inquietud se asentó en la sala. A medida que avanzábamos en la autopsia, noté que la mancha parecía extenderse lentamente, como si se moviera a través de los tejidos del pequeño, alcanzando otros órganos. El doctor también lo notó, y aunque intentó mantener la calma, su respiración se volvió más rápida y entrecortada. «Detente», dijo abruptamente, levantando la mano, «esto no es normal». Nos quedamos mirando la mancha, que ahora se había oscurecido considerablemente y había crecido en tamaño. El doctor, visiblemente nervioso, decidió cortar la autopsia de inmediato. Sellamos el cuerpo del pequeño y lo dejamos en la cámara fría. Fue la primera vez que lo vi tan preocupado. Al salir de la sala, nos encontramos con el oficial de la policía que había traído el cuerpo. Tenía el semblante serio, pero había algo en su mirada que me dejó intranquilo. «El informe del accidente», dijo el oficial, entregando unos papeles adicionales al doctor. «Hay algo que omitimos antes. La madre del pequeño mencionó que él había estado enfermo antes del accidente. Algo raro, había manchas en su piel, y en los días previos, empezó a desvanecerse». El doctor lo miró con incredulidad. «¿Por qué no se incluyó en el informe?». El oficial se encogió de hombros, sin dar una explicación convincente. Parecía que él mismo no entendía bien la situación. «Solo pensé que deberían saberlo». Esa noche, no pude dejar de pensar en la extraña marca, en cómo parecía extenderse por el cuerpo. Algo no cuadraba, y la manera en que el oficial había hablado de la enfermedad previa del pequeño me dejó con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Nunca supe qué sucedió con el cuerpo. Al día siguiente, cuando regresé a la morgue, ya había sido retirado para su entierro, pero las imágenes de esa mancha, creciendo y oscureciéndose en el pequeño cuerpo, permanecen conmigo, recordándome que no todo puede explicarse, incluso en un entorno tan clínico como la morgue. Quizás fue una enfermedad no diagnosticada, algo que pasó desapercibido, o quizás era algo más, algo que la ciencia no puede explicar. Pero cada vez que entro en la sala de autopsias, me encuentro revisando con más detenimiento cada marca, cada detalle en los cuerpos que examino, preguntándome si algún día veré algo parecido de nuevo. Nunca pensé que terminaría trabajando en una morgue. Era joven, idealista, y veía la medicina forense como una puerta de entrada a algo emocionante y desafiante. Imaginaba mi primer día como una oportunidad para aprender, para adentrarme en el misterio de la muerte, y ayudar a descubrir la verdad detrás de cada fallecimiento, pero nada me preparó para lo que realmente encontré. Llegué temprano esa mañana, nervioso pero emocionado. El edificio de la morgue se alzaba ante mí, gris y frío, con un aire de soledad que me heló los huesos. Al entrar, fui recibido por el doctor Pérez, un hombre en sus 50,
con el cabello gris y un rostro que parecía haber visto más de lo que cualquiera podría soportar. Sus ojos oscuros eran inexpresivos, como si llevara años guardando secretos que nadie más debería conocer. Bienvenido, chico, me dijo, con una voz profunda y carente de emoción. Hoy será un día de aprendizaje, mantén los ojos abiertos y escucha. Asentí, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Me llevó a la sala de autopsias, un lugar que había imaginado muchas veces, pero que ahora me parecía más aterrador que fascinante. El olor a productos químicos y la frialdad del metal hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Allí, sobre una camilla de acero, estaba mi primera experiencia real con la muerte, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Este es tu primer caso, dijo el doctor Pérez, mientras se acercaba al cuerpo, hombre, 35 años, encontrado en su departamento sin signos evidentes de violencia. La policía piensa que fue un suicidio, pero nuestro trabajo es confirmar o refutar eso. Asentí de nuevo, sintiendo que mi estómago se revolvía. El doctor me entregó una bata y unos guantes. Ponte esto, y prepárate para observar. Aprenderás más de lo que te enseñaron en la escuela. Me puse la bata y los guantes con manos temblorosas, y me acerqué al cuerpo mientras el doctor retiraba la sábana. El hombre parecía dormido, con una expresión tranquila que me hacía cuestionar si realmente estaba muerto. Pérez comenzó a trabajar, describiendo cada paso con una precisión clínica que contrastaba con la naturaleza macabra del acto. Mientras realizaba la incisión inicial, me explicó cómo cada corte y cada examen revelaba una pieza del rompecabezas. Observé con atención, intentando absorber todo lo que decía, pero mi mente seguía divagando. No podía dejar de pensar en la vida de ese hombre, en las decisiones que lo llevaron a este frío metal. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había un ligero susurro en la sala, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme dudar de lo que escuchaba. Me congelé por un momento, esperando que el doctor Pérez también lo hubiera oído, pero él continuaba con su trabajo, sin mostrar ningún signo de haberlo notado. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero el susurro volvió, esta vez más claro, parecía venir de algún lugar cerca del cuerpo, como si las paredes mismas estuvieran hablando. ¿Lo escuchas?, pregunté en un susurro, tratando de no parecer un completo novato. El doctor Pérez levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Escuchar qué? Sentí como el color se desvanecía de mi rostro. Nada, debe ser mi imaginación. Él me miró fijamente por un momento, como si quisiera decir algo, pero finalmente volvió a su trabajo. Yo intenté concentrarme, pero el susurro continuaba, ahora acompañado de un leve zumbido, como si algo invisible vibrara en el aire. Intenté ignorarlo, convencido de que era el nerviosismo de mi primer día, pero cuanto más intentaba bloquearlo, más intenso se volvía. Parecía que las palabras se formaban en esos susurros. Aunque no podía entenderlas, mi piel se erizó, y sentí un sudor frío en la frente. Doctor, comencé a decir, pero me interrumpió el sonido de algo cayendo al suelo. Ambos nos giramos hacia el origen del ruido y vimos que uno de los instrumentos quirúrgicos había caído de la mesa. Era imposible que se hubiera movido solo, pero allí estaba, girando lentamente en el suelo como si alguien lo hubiera empujado. El doctor Pérez se quedó quieto, mirando el instrumento con una expresión que no había visto en él hasta ahora,
una mezcla de preocupación y miedo. Es mejor que terminemos esto rápido, murmuró, pero su tono era diferente, más apremiante. Algo no estaba bien, y él lo sabía. Continuó con la autopsia, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. El susurro seguía, cada vez más claro, y ahora podía distinguir palabras: no estoy solo, no estoy solo. Era un lamento, repetido una y otra vez, como un eco de desesperación que llenaba la sala. De repente, las luces parpadearon, y el doctor Pérez dejó caer el bisturí, que resonó fuertemente en el silencio que se había instalado. Nos miramos, y su rostro estaba pálido. Esto no es normal, dijo en voz baja, apenas un susurro. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué está pasando?, pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. El doctor tomó una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Algunos cuerpos traen consigo cosas que no podemos explicar. Energías, recuerdos, a veces, incluso, algo más. Algo más, repetí, sin entender del todo. Él asintió. Hay casos en los que la muerte no se acepta, en los que el espíritu o la energía de una persona queda atrapada, tratando de aferrarse a este mundo. A veces, esas energías se manifiestan de formas que no podemos comprender. Intenté procesar lo que me estaba diciendo, pero todo sonaba demasiado irreal. Sin embargo, el susurro continuaba, y ahora parecía que el aire mismo estaba vibrando con la presencia de algo que no podíamos ver. El doctor decidió apresurarse con los últimos procedimientos, cerrando las incisiones y preparando el cuerpo para su almacenamiento. Pero mientras lo hacía, las luces volvieron a parpadear, y el susurro se convirtió en un grito, fuerte y agudo, que llenó la sala y me hizo taparme los oídos. El cuerpo en la camilla se estremeció violentamente, como si una corriente lo recorriera. El doctor Pérez retrocedió, su rostro ahora completamente desprovisto de color. No debí venir aquí, no debí venir aquí. La voz era clara como el agua, resonando desde el cuerpo, pero el hombre estaba muerto, no podía estar hablando. Sin embargo, ahí estaba, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. «Termina esto», gritó el doctor, mientras luchaba por mantener la compostura. Me quedé paralizado, viendo cómo el cuerpo seguía estremeciéndose, como si estuviera peleando por salir de la camilla. Finalmente, el doctor logró cerrar el cuerpo y cubrirlo con la sábana de nuevo. El grito se detuvo de inmediato, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Ninguno de los dos se movió durante lo que pareció una eternidad, hasta que el doctor rompió el silencio. Vamos a sellar el cuerpo, lo almacenaremos y lo dejaremos allí hasta que se calme, dijo con una voz temblorosa, muy diferente a la del hombre seguro que había conocido esa mañana. Asentí, todavía aturdido por lo que había presenciado. Juntos, movimos el cuerpo a una de las cámaras frías, y cuando cerramos la puerta, sentí como si el peso de todo lo que acababa de pasar se estuviera desvaneciendo, pero la inquietud permanecía. Antes de irme, el doctor Pérez me tomó del brazo. Lo que pasó hoy, no se lo digas a nadie. Esto es algo que nadie creerá, y no sirve de nada intentar explicarlo. Es parte de este trabajo, pero nadie nos prepara para ello. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Cuando finalmente salí de la morgue, el aire fresco de la noche me golpeó, pero no me trajo alivio.
Las palabras de ese hombre muerto seguían resonando en mi mente: no debí venir aquí, no debí venir aquí. Esa noche, supe que la muerte no siempre es el final, y que trabajar en la morgue significaba más que tratar con cuerpos, significaba tratar con las sombras de lo que una vez fueron, y con los ecos de lo que aún no quieren dejar atrás. Trabajar en una morgue es un oficio solitario, pero nunca me importó. Prefiero la compañía del silencio y la rutina a las tensiones del mundo exterior. Mi trabajo es sencillo: recibir los cuerpos, documentar, preparar, y dejar que los médicos forenses hagan lo suyo. A veces, es difícil no preguntarse qué historias esconden los cuerpos que llegan aquí, pero con los años he aprendido a mantener una distancia profesional. Mi compañero, Héctor, es diferente. Lo supe desde el primer día que nos asignaron juntos. Hay algo en él, algo que siempre me ha inquietado. Es más joven que yo, pero tiene una mirada que parece esconder siglos de secretos oscuros. Aunque trabajamos en el mismo lugar, nuestra relación siempre ha sido fría y distante, lo cual me convenía. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que me hicieron dudar de su carácter. Todo comenzó hace unos meses. Una noche, mientras estaba solo en la sala de preparación, me di cuenta de que Héctor se había quedado después de su turno. No era raro que a veces nos cruzáramos, pero esa vez fue diferente. El ruido de su presencia en la sala de autopsias llamó mi atención, así que decidí ver qué estaba haciendo. Al acercarme, escuché un murmullo apagado, algo que no debía estar allí. Me detuve en seco, esperando que fuera mi imaginación, pero los murmullos persistieron. Respiré hondo y me asomé por la puerta entreabierta, lo suficiente como para ver a Héctor inclinado sobre un cuerpo, susurrando cosas que no pude entender. Podría haber sido simplemente un caso de Héctor hablando consigo mismo, pero algo en su tono me hizo sentir que había más. Decidí no intervenir y me retiré en silencio, intentando ignorar lo que acababa de presenciar. Sin embargo, esa imagen quedó grabada en mi mente. Los días siguientes, noté más cosas extrañas. Héctor comenzaba a quedarse hasta tarde con más frecuencia, y cada vez que lo veía, su rostro mostraba una expresión de satisfacción oscura que nunca antes había visto. Comenzaba a preocuparme. Intenté hablar con él, pero siempre se mostraba evasivo, como si supiera que estaba comenzando a descubrir algo. Una noche, decidí quedarme después de mi turno. Tenía que saber qué estaba haciendo Héctor. Sabía que me arriesgaba a problemas si alguien descubría que me quedaba sin razón, pero mi curiosidad había superado mi miedo. Esperé hasta que todos se hubieran ido, excepto Héctor. Lo observé desde las sombras mientras realizaba su trabajo habitual, preparando a los cuerpos para su inspección. Sin embargo, cuando pensaba que iba a terminar, se dirigió a una de las cámaras frigoríficas y sacó un cuerpo que ya había sido examinado, lo llevó de vuelta a la sala de autopsias, y ahí fue cuando sucedió algo que me heló la sangre. Héctor comenzó a hablar con el cuerpo como si fuera un viejo amigo. No eran las palabras de alguien en duelo, sino un intercambio íntimo, casi como una confesión. Hablaba de sus deseos más oscuros, de cosas que había hecho en el pasado. Era como si Héctor estuviera usando a los muertos para liberar sus demonios internos, sin temor a ser juzgado. Pero lo que realmente me perturbó fue lo que ocurrió después.
Héctor sacó una pequeña caja de su maletín, algo que nunca antes había visto. De la caja, extrajo varios objetos, velas negras, un pequeño cuchillo y unos símbolos dibujados en lo que parecía ser un pedazo de pergamino. Encendió las velas y colocó el cuerpo en una posición extraña, casi ritualista. Observé, paralizado, mientras Héctor comenzaba a recitar palabras en un idioma que no reconocí. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales, y parecía estar en un trance. Estaba claro que esto no era un simple monólogo con un cadáver. Héctor estaba llevando a cabo algún tipo de ritual, pero ¿por qué? ¿Qué buscaba? Podría haber sido el momento para detenerlo, pero el miedo me ató al suelo. Algo en la escena me decía que Héctor no era alguien a quien interrumpir en medio de un acto tan oscuro. En cambio, me retiré lentamente, sin hacer ruido, y volví a mi puesto, temblando de la cabeza a los pies. No pude dormir esa noche, mi mente estaba llena de imágenes de Héctor, de susurros y rituales perturbadores, y preguntas que no quería responder. ¿Hasta dónde llegaba su oscuridad? Era peligroso. ¿Cuántas veces había hecho esto sin que nadie lo supiera? A la mañana siguiente, fingí que todo estaba normal, pero algo dentro de mí había cambiado. No podía mirar a Héctor de la misma manera, y cada vez que estábamos solos, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de explotar. Decidí que no podía seguir trabajando con él, pero también sabía que no podía simplemente renunciar sin levantar sospechas. Finalmente, tomé una decisión: si Héctor podía esconder tantos secretos, yo también podía hacerlo. Empecé a documentar lo que veía, anotando cada incidente, cada comportamiento extraño, en un cuaderno que guardaba en un lugar seguro. Sabía que, eventualmente, tendría que usar esa información, ya sea para protegerme o para detenerlo si llegaba demasiado lejos. Un día, Héctor no apareció, no hubo explicaciones, ni llamadas, simplemente desapareció. La morgue se sentía más tranquila sin él, pero el vacío que dejó también me llenó de preguntas. ¿Había descubierto que yo sabía demasiado, o simplemente había encontrado un nuevo lugar para continuar con sus extraños rituales? El cuaderno que guardé nunca vio la luz. Héctor desapareció sin dejar rastro, y la morgue volvió a ser un lugar de rutina y silencio, pero cada vez que abro una cámara frigorífica, no puedo evitar pensar en él y en los secretos que compartió con los muertos, secretos que, quizás, algún día, volverán a salir a la luz. Si te gustaron los relatos, no olvides suscribirte y darle me gusta para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo video.